¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la Perfección del Amor. Hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino, los caminos que nos llevan a Dios. Ya que dice San Juan que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso, en este programa siempre meditamos temas que nos conducen por este camino que termina en Dios. Pues bien, el día de ayer hablábamos de una de las virtudes conocidas como de los consejos evangélicos, por la mención que en ellos se hace de estas virtudes: pobreza, castidad y obediencia. Ayer revisamos la obediencia. El día de hoy quiero referirme a otra virtud que es la pureza. La pureza es todo un tratado que lo voy a dividir en tres partes. El día de hoy voy a hablar de la pureza en general, dando algunas directrices a la luz de la Sagrada de cómo se debe practicar. Y tocaré también algunas de las desviaciones sobre esta virtud. El día de mañana seguiré hablando de las desviaciones que más daño nos están causando sobre esta virtud en los tiempos actuales. Y la tercera parte o el tercer día, que es el jueves, estaré hablando de esa criatura que después de Cristo exhibió una pureza singular, y no solo en la virtud de la castidad, sino una pureza en el ejercicio de todas las demás virtudes, que es la Virgen Santísima. Pero para entrar en materia, quiero decir que el hombre casto se asemeja a los ángeles. No hay que olvidar que los ángeles son asexuales y ya confirmados en la gracia de Dios, tras haber pasado la prueba, pues ellos jamás tienen el problema que tenemos los humanos de tener esa inclinación, los apetitos concupiscibles que nos inclinan hacia los pecados en general, siendo uno de los más reclamados para el hombre el de la carne, el de las desviaciones de su sexo. El hombre pues casto se asemeja a los ángeles, pero ¿qué digo a los ángeles? Se asemeja más bien a Dios, que es la fuente de toda pureza. La pureza no solo nos purifica cuando la ejercitamos, sino que por esto que acabo de decir, que nos asemeja a Dios, nos diviniza, nos une más a esa fuente de pureza que es Dios mismo. Claro que mencionaba hace rato, todas las virtudes se pueden practicar con un grado especial de pureza. Por ejemplo, la humildad, hay quien es más puro al practicarla. La pobreza, hay quien es más puro en la práctica de la pureza. Y así en cada una de las virtudes, pero la pureza se ha asociado casi como un sinónimo de la práctica de la castidad. Y es que la castidad es una pureza singular que quita lo más grosero y repugnante que pueda en nuestro corazón. Cuando vivo las tres corrientes en este curso de espiritualidad y vida interior que estamos dando,
y tocamos las tres corrientes peligrosísimas que pierden al hombre, vimos cómo la misma escritura define como idolatría la codicia y también el sexo desordenado. ¿Por qué? Porque todo lo que nos aparta de Dios se convierte en un ídolo, viene a sustituirlo, sujeta el corazón del hombre. Pues miren, para practicar la pureza hay un sacramento, para practicar la castidad hay un sacramento que es reconocido como el sacramento de la virginidad, porque la virginidad exige una pureza exquisita, la guarda de los sentidos para que los sentidos no se estén desviando y te lleven por el incentivo que te dan a perder esa virginidad. Pues la guarda de la mente, o sea, tener muy sujetos tus pensamientos que no se desvíen, a llevarte a perder esa virginidad. Pero sobre todo, tanto la voluntad como la fortaleza en los sentidos solo tienen una posibilidad de ser revestidos de fortaleza, y es mediante el sacramento de la Eucaristía, que no de embalde, decía hace un momento, es reconocida como el sacramento de la virginidad. Miren, fue hasta que la Eucaristía fue establecida por nuestro Señor Jesucristo, que fue hasta entonces cuando vino al mundo la vida de la virginidad. En el Antiguo Testamento son rarísimas las almas vírgenes. Por ejemplo, en María, la hermana de Moisés, el profeta Jeremías, y qué contraste, Marta, la hermana de María Magdalena, entre otros, y claro, Juan Evangelista, que pues por su pureza llega a decir en la escritura, en un himno propio de su fiesta, que es el apóstol que llegó virgen, se conservó virgen y murió virgen, y de ahí pues la gracia de haberse elevado a las alturas como las águilas con quien se le compara, porque dice la palabra de Dios que los puros verán a Dios. Y él podía accesar al corazón de Jesús mejor que todos los demás apóstoles, incluidos el príncipe de los apóstoles que era San Pedro. No en balde, en la última cena, consternados por el anuncio de que uno de los que compartía la mesa con Jesús lo iba a traicionar, con ese ímpetu que le era característico a San Pedro, pero sabiendo que él no podía romper los secretos del corazón de Jesús, obtenerlos a una pregunta que él hiciera, mandó a San Juan, al que sí sabía que accesaba al corazón de Jesús. Y San Juan escribe de sí mismo, el discípulo que el Señor amaba, y no es soberbio, no es petulante, sino que exhibe la verdad, y por ser esto una verdad es humilde al decirlo. Pues bien, él sí recibió la respuesta de Jesús. Los puros verán a Dios. Él sí accesaba al corazón de Jesús por esa pureza. Para que las almas pues permanezcan puras, deben estar en contacto diario con este divino sacramento y llenar su corazón con el amor de Jesús, pues cuando él lo llena no puede entrar nada que lo manche. Pues bien, hay que estar en comunión constante, hay que estar nutriéndose cada día con este sacramento, y van a ver cómo van a tener una fortaleza que está más allá de su propia fortaleza.
van a sentirse revestidos de una fortaleza que no nace en ustedes, sino en Cristo mismo, con el que nos hacemos una sola cosa cuando tomamos este manjar de vida, que es el cuerpo y sangre de Cristo. Para practicar también la pureza, son buenas algunas recomendaciones. Ya dije, huir de todo peligro, pero sin llegar al escrúpulo, porque una conciencia escrupulosa le sucede lo mismo que a los que creen en fantasmas, que ya hasta su sombra les asusta. No hay que olvidar que de suyo propio nada mancha al hombre, sino lo que sale del corazón. La tentación nunca es pecado. Antes bien, la lucha fortifica, purifica y humilla. Para guardarnos de no caer en los pecados, de la impureza, Dios nos ha dado armas. Por ejemplo, nos dio el pudor, que es una barrera natural, donde antes de exponernos a los estímulos de una tentación peligrosa, ahí hay ese rubor, ahí está ese pudor. Es una barrera natural que nos puso Dios. Pero miren qué es lo que está pasando. Actualmente son las propias mamás las que desde niñas visten con sus falditas hasta arriba a sus hijas, para que luzcan sus piernitas y se ven hermosas y curiositas, pero así siguen con sus falditas hacia arriba, de tal forma que esa primera barrera, cuando siguen creciendo, pues ya se perdió. Entonces la primera barrera que Dios puso para guardar la castidad es el pudor. La segunda es la guarda de los sentidos. David no hubiera cometido pecado de adulterio con Betsabé, ni hubiera mandado matar a Urías, esposo de esta, si al estar en el terrado, en la parte superior de su palacio, y haber tenido el accidente, un accidente que no tenía trascendencia, si hubiera él apartado su vista, al tener el accidente de ver a aquella mujer llamada Betsabé, esposa de Urías, bañándose desnuda y parecerle hermosa, sujetó su mirada y en esto su corazón. Y dice la Escritura, ustedes han oído decir no cometerás adulterio. Pues yo les digo que quien ya ve a una mujer con mala intención, ya cometió adulterio dentro de su corazón. Entonces hay que guardar muy bien los sentidos, el oído, la vista, el gusto, el tacto, el olfato. De esta manera, sin duda que vamos a tener una segunda barrera. ¿Qué otro recurso tenemos para guardar la pureza, la castidad? La mortificación. La mortificación nos fortifica y le recuerda a la parte baja de nuestro ser, no porque no tenga su dignidad, sino porque hay una parte alta que debe mandar, que es el espíritu. El espíritu siempre está dispuesto, mas la carne es débil. Pues hay que someter la carne. San Francisco de Asís, después de flagelar su cuerpo, a veces sentía como necesidad de pedirle perdón, como si se tratara de dos entidades diferentes. Y le decía, conmigo te fue muy mal, pero al final vas a ver qué bien te va a ir. Y hablaba así, decía él, con el burro de su cuerpo. Pues la mortificación te va dando fortaleza. Hay otro, la modestia. Y la modestia, cuando se habla de modestia, hablando de la castidad, no se refiere a esa humildad con que debemos conducirnos, sino se refiere al cuidado con que debemos tratar nuestro propio cuerpo estando a unas solas. Pues bien, estas
son barreras naturales al alcance nuestro para poder ir al cumplimiento de esta virtud que tanto agrada a Dios y tanto nos asemeja a Él. Estamos hablando de la virtud de la pureza, esa virtud angelical que nuestro Señor amó de forma singular y mostró una gran predilección por los castos, por los puros, por los vírgenes. Hay que recordar, por ejemplo, a San José, hombre justo y castísimo, al que le confió el Padre Eterno a su Hijo para que fuera su padre putativo, o sea, reputado por padre sin que lo fuera en la carne, solo padre nutricio. Y a la Virgen Santísima le confió también, fue confiada a San José. Miren qué tamaño de castidad, qué tamaño de pureza manejaba San José para tener aquella Azucena, aquella Margarita preciosa, que es la Virgen Santísima. Apenas una jovencita salida de su adolescencia, hermosa, virtuosa, santísima, y ser su custodio, el custodio de la pureza de ella, de su virginidad, viviendo bajo el mismo techo, compartiendo la misma mesa, mas no el mismo lecho, por ese voto de castidad con que se casaron ellos. ¿Qué tamaño de virtud de castidad en San José? No en balde el Padre Eterno le confió la paternidad que en él nace para que fuera el Padre en la tierra del unigénito, del único Hijo salido de su propia naturaleza, aquel que fue engendrado en su entendimiento, no creado. ¿Y qué me dicen de San Juan? El discípulo, ya dije, que amaba a Jesús. Él contempló la transfiguración en el monte Tabor, la resurrección de la hija de Jairo, la agonía en Getsemaní, y por si fuera poco, puso en sus manos a la Virgen Santísima tras su muerte. La razón de esta predilección, ya lo dije hace rato, no lo dice la Iglesia en su liturgia, porque Virgen ingresó al apostolado y Virgen permaneció para siempre. Para intimar con nuestro Señor Jesucristo se necesita tener un alma pura, casta y virgen. Y ahorita van a oír cómo el mismo Jesús, cómo el Padre Eterno, cómo el Espíritu Santo, a esa criatura más pura que todos los santos y ángeles juntos, más santa que todos los santos en su última perfección, esa criatura a la que le fue dispensado por los méritos redentores futuros de Jesucristo la mancha de pecado, como la quiso también como madre, no solo pura, sino virgen. Miren lo que nos dice Isaías en el capítulo 7, verso 14. Por tanto, el mismo Señor os dará la señal. Sabed que una virgen concebirá y parirá un hijo, y su nombre será Emmanuel, o Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, el Dios mismo naciendo de su vientre virginal para habitar en medio de nosotros. También nos dice San Lucas en el capítulo 1, versos 26 al 35. Estando ya Isabel en su 6º mes, envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen desposada con cierto varón de la casa de David, llamado José, y el nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado el ángel a donde ella estaba, le dijo: Dios te salve, oh llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú
eres entre todas las mujeres. Al oír tales palabras, la Virgen se turbó y púsose a considerar qué significaría una tal salutación. Mas el ángel le dijo: Oh María, no temas, porque has hallado gracia en los ojos de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La Virgen concibiendo y dando luego a luz a un hijo según la profecía de Isaías. Y San Mateo en el capítulo 5, verso 8. Bienaventurados los que tienen puro su corazón, porque ellos verán a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, cuando caímos en el pecado, vinieron aberraciones y vinieron pecados en cascada. Pero nos dice la Sagrada Escritura que por la idolatría, por el culto a los ídolos, a los falsos dioses, es que vino la idolatría, la fornicación a la tierra. Vamos leyendo el libro de la sabiduría, capítulo 14, versos 12, para oír lo que nos dice. La invención de los ídolos fue el principio de la fornicación, su descubrimiento, la corrupción de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Viene pues ese culto falso de adoración, la adoración que solo a Dios se le debe dar, se le empezó a dar a las criaturas, a los astros, a las plantas, las ascheras, esos lugares altos donde se ponía un árbol. También los escandinavos adoraban a Odín, un árbol que hablaba de la fecundidad y de la vida. O sea, ciega la humanidad, buscando desde el fondo de su espíritu ese Dios, pero doblando su rodilla ante las criaturas y fornicando en pos de ellos. En esos aquelarres terminaban siempre en bacanales, fornicando en pos de los ídolos. Y lo acaba de decir la Sagrada Escritura, que por la idolatría vino la fornicación. Pero ahora ya se exhiben, si se dan cuenta, los pecados de sexo a la luz de todo mundo, hasta delante de los padres. Ya no nos cuidamos nosotros de tenerlos en ese respeto, en ese lugar que tienen ellos ante nosotros, recordando que ellos son la prolongación de Dios, son los representantes de Dios. Dios crea al hombre, procrea. Los hijos de Dios hechos aparecer en el tiempo por un padre y una madre, que son los representantes de Dios en la tierra, pues ya ni delante de nuestros padres nos cuidamos de exhibir nuestra fornicación y nuestra impudicia. Miren lo que dice el Eclesiástico en el capítulo 41, verso 17. Ante un padre y una madre, avergüénzate de la fornicación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice, ya que eres un fornicario, al menos ante tu padre y a tu madre, que son mis representantes en la tierra, no forniques. A veces los hacemos cómplices. Hay padres y madres que no saben ya qué hacer, si comulgar o no comulgar. No llevan un pecado personal, pero se sienten en complicidad, aunque nunca hayan aceptado, aunque le hayan dicho al hijo, estás viviendo en mal estado. Cuando ellos ya hacen esto, ya cumplieron. El pecado lo lleva a quien lo está realizando. Si tú consintieras, te volvías cómplice, entonces cargarías con ese pecado. Pero en fin, ahí está la mención clara de la Escritura. Ten en buen cuidado, un buen respeto a tus padres. Avergüénzate de la fornicación delante de ellos. Actualmente, por donde uno vaya, se van encontrando cosas que pueden hacer fijar la atención en modas indecentes, en anuncios con mujeres desnudas, hasta espectaculares anuncios enormes con mujeres desnudas que nada tiene que ver con los artículos que anuncian.
personas besándose y manoseándose públicamente, revistas en puestos de periódicos con imágenes obscenas donde los niños van y compran a veces sus cuentitos, ¿verdad? Pues programas de televisión con cargados de sexo, donde alguien quiere ver un partido de fútbol, por poner un ejemplo, pero en el intermedio van a pasar imágenes ahí obscenas de gente mal vestida o desnuda a la moda, como se le quiera llamar, o a veces sin ropa. Por fortuna, y esto es lo importante, se debe saber, nada de esto mancha al hombre, sino lo que sale del corazón. Qué bien decía nuestro Señor Jesucristo en la oración al Padre: Padre, te ruego por estos, no porque los saques del mundo, sino porque los preserves de todo mal. Es inevitable estar pues en el mundo, es inevitable estar caminando por este mundo decadente que exhibe tantas y tantas desviaciones, pero ahí está el Señor, y recuerda que solo lo que sale del corazón, ya apegándose a estas informaciones que nos llegan a cada momento, es cuando cometemos pecado. Pero vamos oyendo lo que nos dice la Sagrada Escritura en San Marcos capítulo 7 versos 21 al 23. De dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, hay que estarle haciendo saber cuáles son los límites donde es el pecado, para que no se haga una conciencia escrupulosa a los hijos, y de esta manera ellos sabrán, cuando se les enseñan los valores cristianos, retirarse sin llegar a mancharse. Combustible para que ardieran y fueron preservados por aquella brisa que provocaba un ángel. Es semejante a lo que sucede, por eso decía, comulgar diario, para que tengas la voz de alerta, tengas el freno y tengas la fortaleza necesaria. La Sagrada Escritura dice que el pecado de la fornicación se queda en la propia sangre, y este es un misterio grande que necesita más explicación. Esto tiene que ver con la ley de la afinidad. ¿Qué es la ley de la afinidad? En donde dos se vuelven una sola cosa. Vamos oyendo lo que nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios 6:18. Huyan de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Leímos la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 18, donde dice que todo pecado que se comete fuera del cuerpo, fuera queda, pero los pecados que se cometen en la carne quedan dentro del cuerpo. O sea, lo que está diciendo es que cada vez que un hombre y una mujer se unen carnalmente, quedan en ellos lazos indisolubles, independientemente de que se sea casado o no, ya que cada vez que un hombre y una mujer se unen carnalmente, pues su esencia original pasa a tomar una nueva naturaleza compuesta por la propia y la de la pareja con que se cohabita. Acuérdense de la palabra de Dios. Ya no son dos, sino una sola carne. Y cuando le dijeron a nuestro Señor, es lícito por cualquier motivo repudiar a la mujer, esto es, darle carta de divorcio, libelo de repudio, él dijo, pues que no han leído la Escritura, lo que dice, que desde el principio Dios dictó esta ley: por ella dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Ya no son dos, sino una sola carne. Luego lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Dos naturalezas se funden y se vuelven una sola cosa.
Esto nos lo aclara muy bien San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versos del 12 al 18. Si todo me es lícito, no todo me es conveniente. No porque todo me es lícito, me haré yo esclavo de ninguna cosa. Las viandas son para el vientre, y el vientre para las viandas. Mas Dios destruirá a aquel y a estas. El cuerpo, empero, no es para la fornicación, sino para gloria del Señor, como el Señor para el cuerpo. Pues así como Dios resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros por su virtud. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo nuestra cabeza? ¿He de abusar yo de los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? No lo permita Dios. ¿O no sabéis que quien se junta con una prostituta se hace un cuerpo con ella? Porque serán los dos, dice la Escritura, una carne. Al contrario, quien está unido con el Señor es con Él un mismo espíritu. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que comete el hombre está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su cuerpo peca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con qué claridad San Pablo nos desvela este misterio, esos lazos indisolubles en que quedan unidos el hombre y la mujer cuando se unen carnalmente. Ya no son dos, sino una sola carne. Dice, y voy a tomar este cuerpo que es parte del cuerpo místico de Cristo y que a Él pertenece, para unirlo con una prostituta, tal cosa jamás. Pues que no saben que el que se una a una prostituta, una sola cosa se vuelve con ella. O sea, todo lo que ella ha cosechado en su vida de pecado pasa a ser parte de mí. Por la palabra de Dios ya no son dos, sino una sola carne. Esto tiene consecuencias muy graves y grandes, no solo para la pareja. ¿Qué pasa el adúltero que va por ahí y dicen que se disipó en una aventura y fue a un prostíbulo y tomó carne de prostitución para unirse con ella? Y luego llega muy campante y se une a su mujer. Y no estoy hablando de las enfermedades venéreas que pueda llevarle a su cónyuge. Estoy hablando de cosas espirituales, donde su naturaleza esencial ya la unió a la de una prostituta, haciéndose una cosa con ella, pero luego regresa con su cónyuge, llevándole toda esa inmundicia. Bueno, y si ahí quedara, pero los hijos no reciben otra cosa, sino lo que nosotros les damos, lo que es propio darles. Así como el Espíritu es dado en el momento de la concepción, caso por caso, persona por persona, por Dios mismo, el Padre y la Madre aportan lo que les es propio de ellos. Y hablamos que queremos hijos sanos, que queremos hijos inteligentes, que queremos hijos con inclinaciones al bien. Y cuántas cosas más y virtudes soñamos en los hijos. Pero en lugar de estar cosechando para que ellos sean gente sana y santa, les estamos llevando inmundicia en esas desviaciones de fornicación que estamos oyendo. Cómo condena la Escritura, pero además qué terribles consecuencias tienen. Nos va a dar todavía más luz la carta a los Efesios de San Pablo, en el capítulo 5, versos 28 al 33, sobre este tema. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Quien ama a su mujer, a sí mismo ama. Ciertamente que nadie aborreció jamás a su propia carne, antes bien la sustenta y cuida, así como también Cristo a la Iglesia. Porque nosotros que la componemos somos miembros de su cuerpo,
formados de su carne y de sus huesos. Por eso está escrito: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará con su mujer, y serán los dos una carne. Sacramento es este grande, mas yo hablo con respecto a Cristo y a la Iglesia. Cada uno pues de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer tema y respete a su marido. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. O sea, por la ley de la afinidad, que ya no son dos, sino una sola carne, dice, tu naturaleza se fundió en una con la de tu mujer, de tal forma que cuando tú desprecias y haces agravio a ese cuerpo, así a ti mismo te lo estás haciendo, porque esa donación que hiciste en la cópula carnal, donde se fundieron las naturalezas, donde quedaron unidas con lazos indisolubles, a ti mismo te estarías haciendo agravio. Y si no se ha oído decir que alguien vaya contra su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo regala. Y dicen algunas traducciones, este es un misterio grande. Aquí leyó Maru, un sacramento grande, pero dice otras traducciones, este es un misterio grande, mas yo lo digo por honor a Cristo y su Iglesia. Estos misterios de la afinidad. Y miren, para que alguien no argumente en contra de esto, quiero que sepan que no es solo exclusivo de los humanos esta ley de la afinidad. Los que cultivan razas de caballos o de perros o de cualquier otra especie animal y cuidan de esta pureza de su sangre, saben bien que si en un descuido viene cópula con un animal de bajo registro y mala raza, ese animal de alto registro se echa a perder en su sangre. O sea que no solamente es exclusivo de los humanos, sino donde quiera que se puede manifestar la unión de los dos sexos mediante la cópula carnal. Pues qué importante es que se conozca esto, y a más pues de que hay tantas y tantas enfermedades que pues el SIDA y muchas otras enfermedades peores que esta, ¿verdad? Y de las que poco se habla, que si el papiloma, que si el herpes y que si cuántas y cuántas cosas más, pues entonces hay que tener mucho cuidado en cuidarse de la fornicación, pero hay cosas más profundas que esas enfermedades, como estamos oyendo ahorita. No en balde decía David, cuando el profeta Natán le hizo saber de que delante de Dios había cometido adulterio, estaba manchado y había derramado sangre de Urías, y dice, por haber dado escándalo a los enemigos de mi pueblo, no se va a apartar la espada de tu casa. Y tú tomaste a la mujer de Urías en lo oculto, pues tus mujeres van a ser tomadas a la luz del día. Cuando oye esta sentencia el rey David, dice, Señor, perdona mi pecado. Si yo te ofreciera sacrificios y holocaustos y ofrendas, no los vas a aceptar. Pero yo sé que un corazón arrepentido y contrito, tú no lo rechazas. Y te recuerdo que nací pecador desde el seno de mi madre. Está hablando de esto, de que el hijo recibe de los padres lo que ellos han cultivado, o virtud o pecado. Igual que se hereda color de ojos, de pelo, de piel, se heredan bendiciones y maldiciones. Yo soy Yahvé, tu Dios celoso, que castigo hasta la tercera y cuarta generación a los hijos de los padres que obran iniquidad, maldad, y bendigo hasta la milésima a los hijos de los padres que obran bien. Y aquí nuevamente las gentes argumentan, qué malo es Dios y qué culpa tienen los hijos del pecado de los padres. Aceptan muy bien lo que se ve, lo que se toca, pero lo que se tiene que ver con fe ciega, estando alejados de Dios, ¿cómo pueden verlo? Se entiende muy bien
que si dos padres con SIDA conciben un hijo, pues le van a heredar esta enfermedad, y que si este hijo llega a la madurez de sus capacidades reproductivas y siendo sidoso, se une con otra mujer, la infesta de SIDA, y el hijo que venga de estos sidosos vuelve a ser otra generación de sidosos. Eso se entiende bien. Pero en el espíritu empezamos a argumentar y queremos hacer culpables a Dios de nuestro propio pecado. No es Dios el que está llevando miseria a la humanidad, sino nosotros, por causa de nuestro pecado y no cuidarnos en el cumplimiento de la ley, sabiendo que muchas de ellas tienen repercusiones para nosotros y nuestra descendencia. Llegamos al final del programa. Si quieres despedirte, Maru. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado y que Dios los bendiga. Yo, como siempre, agradezco a Dios el don de la vida, a ustedes por habernos escuchado, y recuerden, la castidad, la pureza es una gracia singular que el Señor amó y sigue amando. Los puros verán a Dios. Hay que esforzarse en este camino de la perfección del amor, que es el camino de la santidad, cumpliendo todas estas enseñanzas que en este curso de espiritualidad y vida interior le estamos dando. Que Dios los bendiga.